El día de hoy la palabra de Dios nos ofrece una especie de trilogía. 3 enunciados que tienen un común denominador. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Busquemos cuál es el común denominador al que nos pueden llevar estas actitudes. ¿Qué necesito para pedir y que me den? ¿Qué necesito para buscar y encontrar? ¿Qué necesito para que cuando yo toque me abran? ¿Cuál es el común denominador? En un primer momento, la palabra de Dios nos quiere hacer comprender en que debemos tener confianza en Dios, aquel a quien nos dirigimos en la oración. Pero como en toda palabra de Dios, muchas veces existe el riesgo de la mala interpretación. Y con este pasaje pensamos que Dios se nos ofrece como esclavo, que Dios se nos ofrece como un sirviente que está al pendiente de nuestras necesidades que nosotros le mandemos. Ya lo hemos dicho desde el domingo y el día de ayer. Dios no vale por ser milagrero. Dios no basa su grandeza en hacer milagros. La grandeza de Dios consiste en que se entregó por mí, por ti y por toda la humanidad para darnos la salvación, para hacernos capaces de Dios, para permitir que nuestra pequeñez humana pudiera unirse a la grandeza de la divinidad. Ese es el valor de nuestro Dios. Por lo tanto, cuidémonos de interpretar este Evangelio como si Dios estuviera a nuestro servicio, como si utilizáramos a Dios para que cumpliera la exigencia de nuestras órdenes. Más bien fijémonos en un Dios amoroso, que como Padre nos escucha siempre y cada que acudimos a Él no nos deja regresar con las manos vacías. Siempre nos da lo que necesitamos. Nos pone el ejemplo. ¿Quién de ustedes que su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Quién de ustedes que su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Si ustedes, que muchas veces son malos, saben dar cosas buenas, con cuánta mayor razón nuestro Padre del cielo. Nos confirma, pues, que nuestro Dios siempre nos va a dar lo mejor. Nuestro Dios siempre nos va a dar lo bueno que necesita nuestra vida. Dios se manifiesta con un amor de padre y de madre y nos lo quiere transmitir en todo momento cuando nos acercamos a Él. Por eso nosotros decimos coloquialmente, Dios nos da lo que mejor nos conviene. Dios nos da siempre cosas buenas. Por lo tanto, busquemos en esa oración de petición una relación de amor. Quienes son padres o madres desearían que sus hijos se dirigieran a ellos con una relación, con una actitud de amor. Una relación de amor que se vea reflejada también en nuestra relación con los demás. Por eso nos dice al final del Evangelio, traten a los demás
como quieren que ellos los traten a ustedes. No hagas a nadie es una actitud pasiva. Jesús nos dice, mejor haz cosas buenas, mejor trata a los demás, no como se lo merecen, porque Él nos dijo hace algunos días, ama a tu enemigo, hazle el bien inclusive. Por eso nos invita a que tratemos a los demás como a nosotros nos desearíamos ser tratados. Una actitud proactiva, donde hay un cambio fundamental, a ver si lo percibimos. Cuando decimos no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan, el centro eres tú. Es una actitud egoísta. En cambio, cuando decimos trata a los demás como quieres que ellos te traten, colocas al otro al centro de tu actitud. Y es lo que nos está pidiendo el Señor en este pasaje del Evangelio. Salir de nosotros mismos para que nosotros no seamos el centro de nuestra oración. Que cuando hagamos oración, pongamos en el centro a la otra persona. Y en nuestra oración solo existen dos tipos de personas. La persona con mayúsculas, que es nuestro Señor, y la persona con minúscula, que es nuestro hermano. La oración es la forma más directa en la que nosotros nos podemos relacionar íntima y personalmente con el otro con mayúscula y con el otro con minúscula. Por eso Jesús nos dice, ora por tu enemigo, ora por el que te hace el mal, ora por el que te ofende, porque necesitamos de mucha humildad para abrirnos a una oración de este tipo. Y yo creo que ya le dimos al punto en el común denominador. ¿Qué necesito para pedir y que me den? Humildad. ¿Qué necesito para buscar y encontrar? Humildad. ¿Qué necesito para tocar y que me abran? Humildad. Nuestra oración debe estar totalmente permeada de humildad. Incluso debemos también tener mucha humildad para saber qué pedir, qué podemos pedir a Dios. Porque luego en nuestra necesidad y desesperación de obtener satisfactores para nuestra vida, somos capaces que en vez de pedirle pan a Dios, le estamos pidiendo una piedra. En vez de pedirle pescado a Dios, le estamos pidiendo una serpiente. Porque muchas veces nuestra oración está llena de arrogancia, de egoísmo, de soberbia, y no tenemos la humildad para saber lo que mejor nos conviene. Dirijámonos a nuestro Padre Dios en la oración, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Pero no lo hagamos exigiendo, porque dice un dicho, en la forma del pedir está el dar, ¿verdad? Y es un dicho muy conocido. En la forma del pedir está el dar. Y otro de los errores que cometemos cuando nos dirigimos a Dios, si eso lo hacemos con Dios, ¿qué no podremos hacer con las personas? Muchas veces cuando elevamos nuestra oración a Dios, en lugar de pedir con humildad, le estamos exigiendo con arrogancia. En lugar de pedir reconociendo nuestros errores, le estamos exigiendo reivindicación, casi que Dios se arrepienta por haberme tratado de esa manera, que Dios se arrepienta por ser así conmigo, que Dios se dé cuenta de su error. Por ahí no va la oración. Pedimos muchas veces buscando dar una lección a Dios. ¿Cuántas veces, incluso en las peticiones de la misa, no se me vayan a ofender, pero cuántas veces las peticiones en la misa
o las oraciones que escriben en el Facebook. Te pido por la persona fulana de tal para que se convierta y cambie y deje de robar y deje de drogarse y deje de alcoholizarse porque yo soy bueno y te pido por... O sea, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que muchas veces la oración la utilizamos para dar una lección? Muchas veces la oración la utilizamos para sentirnos superiores. Cuidado, son los riesgos al interpretar mal este evangelio. Yo lo que les recomiendo siempre que hablo de oración es tratar de seguir estos 4 pasos. Primero, dar gracias. Agradecer por todo lo que tienes y lo que te rodea. Agradecer por el momento que Dios te permite de estar con Él. Agradecer por la comunión que puedes vivir con tus hermanos. Y a partir de ahí, darte cuenta de tus fallas, de mis fallas. Yo no voy a buscar las fallas del otro. Yo no voy a buscar las fallas del vecino, del que está enfrente. Yo voy a buscar mis fallas y le voy a decir al Señor, perdóname. Perdóname porque te fallé en esto, porque te fallé en lo otro, porque te fallé en aquello. Y entonces sí decirle con toda la dignidad de hijo de Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, en esto que me hace falta. Por eso te pido decíamos el otro día, hay niveles de vida cristiana. Los más alejados en la vida cristiana tienen su propio estilo de peticiones. Los que son tibios, pues también tienen la forma de pedir a Dios. Pero los que nos acercamos a vivir la fe cotidianamente, pues ya no nos deberíamos de consolar solamente con pedirle bienes materiales. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En este tiempo de Cuaresma, una persona que se acerca a Dios, que vive su fe, que se postra ante Jesús Eucaristía, ¿qué tipo de peticiones pudieran ser agradables a Dios? Y muchas veces, cuando nos postramos ante Jesús Eucaristía, en vez de pedirle un pan, le pedimos una piedra. No, hermanos, miren, por ejemplo, en esta Cuaresma podemos decirle al Señor, Señor, yo te pido que me hagas más santo. Ay, ¿cómo? Busquemos ser santos. Nuestra comunidad necesita de gente que viva la santidad. Esta comunidad necesita un párroco que busque ser santo. Esta comunidad necesita ministros que busquen ser santos. Necesita un sacristán que busque ser santo. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿No sería bueno pedirle eso a Dios? ¿Y ustedes qué creen que diría Dios? ¿Eso no te conviene? ¿Eso respondería Dios? ¿Verdad que no? Señor, ayúdame a erradicar los errores de mi vida. Ayúdame a superar las barreras que no me permiten abrazarte a ti y abrazar a mis hermanos. Ayúdame a crecer en la humildad, en la fidelidad, en el amor. Yo creo que Dios nos concedería ese tipo de peticiones. Pues sigamos caminando en la Cuaresma, recordando que la oración es la forma de amar, de entrar en esa relación de amor y de intimidad con Dios, pero también con el hermano, especialmente los que están lejos, no solamente lejos físicamente, sino lejos en el trato cotidiano. Y para aquellos que dicen que es inútil orar, podemos decir lo siguiente: si orar es amar, no puede ser inútil orar, porque no es inútil amar. Cuando amamos muchas veces percibimos que somos mal correspondidos, pero tenemos la certeza de no habernos arrepentido por haber hecho lo correcto, por haber amado. Lo mismo sucede con nuestra oración. Pidamos a Dios lo que mejor nos convenga, pero ante todo
reconociendo que estamos con Él en una relación de amor. Pidamos a Dios por las necesidades de nuestros hermanos, reconociendo que queremos amarlos y queremos el mejor bien para ellos. Por eso puedo concluir preguntándome, ¿cómo estoy amando a mi hermano en la oración? ¿Cómo estoy amando a Dios en la oración?